Hola, mi nombre es Josie Edme, educadora en sexualidad, y te doy la bienvenida a este nuevo episodio del Sexo Nuestro de cada día. Más allá del deseo, placer, erotismo y satisfacción, el sexo es educación, es ciencia, es política y es un derecho. Y en este espacio hablamos con expertos en la materia que nos ayuden a informarnos, educarnos sobre todo aquello que podría estar afectando nuestra sexualidad. Así que bienvenidos a este episodio en donde estaremos hablando sobre la disfunción eréctil, las causas, los síntomas y los tratamientos. Hola, saludos a todos los que están en vivo y nos ven a través de Zoom. Esta vez queríamos hacer algo totalmente diferente y grabar este podcast en vivo, porque entendemos que muchas veces este tipo de información puede funcionar más cuando uno tiene el acceso a poder hacer las preguntas y tener una respuesta pues que nos brinde un poquito más de orientación de lo que estamos sucediendo. Así que vamos a estar por lo menos casi una hora hablando de la disfunción eréctil. Así que los invito a todos a que en cualquier momento pueden enviar sus preguntas a través del chat, ¿está bien? Así que, pues bien se dice que el pene habla, y cuando el pene tal vez no está funcionando como tú desearías, podría estar intentando comunicarte algo. Y esto puede ser por factores psicológicos o por factores de salud que definitivamente tienes que atender. Culturalmente al pene se le da mucha importancia, y cuando este no logra una erección, definitivamente tiene ciertos otros problemas, incluido el tema de la autoestima sexual, que pueden ser totalmente contraproducentes dentro del tratamiento. Por eso hoy queremos dedicarle este episodio del Sexo Nuestro de cada día a la disfunción eréctil, sus síntomas, causas y tratamientos, porque, por si no lo sabían, la disfunción eréctil es la segunda disfunción sexual más común entre los hombres o personas con pene. Así que por eso quise atraer a dos invitados súper importantes. El primero, Gabriel Corchado, él es cofundador de Zeus Health. Pero la razón por la que yo lo invité aquí es porque muchas veces hablar de disfunción eréctil, sobre todo dar la cara, es bien poco común. En realidad es real, porque la gente no quiere aceptar que tiene problemas con su pene, y sobre todo en una sociedad como en la que vivimos. Así que tener esta narración de la historia, de la experiencia de alguien que ha vivido en carne propia esta disfunción sexual, yo estoy bien segura que también los va a beneficiar a muchos de ustedes que probablemente o ha tenido algún tipo de episodio en algún momento de su vida, o que ciertamente en algún momento de su vida lo va a tener, ¿verdad? Porque esto es mucho más común de lo que pensamos. Así que, Gabriel, bienvenido. Gracias, Josie, gracias. Gracias por estar aquí. Y bienvenido. Es un placer para mí estar aquí en este show. Soy un fan, ¿verdad? Tuyo. Gracias. Llevo siguiéndote ya un tiempo, así que me siento honrado de estar aquí en el día de hoy. Gracias. Pues, Gabriel, como dije ahorita, ¿verdad? El tema de discutir la disfunción eréctil es bien difícil para muchas personas, ¿verdad? Porque pues, al hombre no se le permite fallar en el sexo. Y el pene es una herramienta de placer bien importante, o muchas veces para muchos hombres la más importante. ¿Qué te motivó a ti a hablar abiertamente sobre la disfunción eréctil? Bueno, la realidad es que soy un unicornio, ¿no? Yo me he dado cuenta de lo difícil que es para los hombres hablar sobre esto, pero la motivación mía fue poder llegar un poco más profundo a lo que es la condición, porque entendemos, ¿verdad?, que es una condición tan importante para que nosotros como hombres, ¿verdad?, o personas que se consideren, no importa, ¿verdad?, persona que tenga un pene, tenga por lo menos la flexibilidad de entender esta condición un poquito más profundo y saber que es algo totalmente común, que ocurra después de cierta edad o nosotros entendemos. Sí, en cualquier momento de su vida es mucho también. Más común de lo que quizá entendemos, ¿verdad? Pero es algo que afecta mucho porque el hombre en sí, ¿verdad?, tiene una responsabilidad bien grande en la parte sexual. Por lo menos
así me considero. La parte emocional también está ahí todo el tiempo, Totalmente. afectando. No necesariamente la condición puede ser física, pudiera ser emocional, que a veces pudiera ser hasta más difícil. De identificarlo. De identificarla. Porque al final del día tú quieres, obviamente, hacer las cosas bien, ¿verdad? Especialmente en el sexo, con la persona, con tu pareja, la persona a la que a ti te importa estar. Sí, tener en un momento disfunción eréctil fue bien difícil y fue un poco bochornoso. Yo entiendo que hablar sobre eso abiertamente, aunque sea difícil y aunque mis amistades se burlen de mí un poco, ¿verdad? Yo sé que dentro de cada tema, cuando uno habla y se va desenvolviendo y sigue hablando del tema, todo el mundo quiere hablar sobre el tema, incluyendo las mujeres. La disfunción eréctil no necesariamente es un tabú para el hombre, sino también para las mujeres. Pero tenemos soluciones y la realidad del caso es que cuando se utilizan de manera correcta, hacen un impacto significativo en la vida sexual. Totalmente. Sí hay soluciones, ¿verdad? Pero antes de las soluciones hay que identificar cuáles son tal vez esas posibles causas o triggers. Pero antes de llegar ahí también hay unos síntomas. Sí. Que es cuando uno empieza a decir, espérate, ¿qué está pasando aquí? ¿Cuáles tú puedes describir que fueron esos síntomas? Pues la realidad del caso es que en lo personal, ¿verdad? Yo estaba pasando por un momento de mi vida de mucho estrés. Yo siempre, ¿verdad? He querido ser una persona, cuando estoy teniendo una relación sexual con mi esposa, de ¿Cuánto despegarme. tiempo llevas con tu esposa? Ya para 16 años. 17 años en total, cumplimos 16 años de casado en el mes de octubre. Gracias. Yo trato de despejar mi mente, porque la disfunción eréctil es una condición, pero también la eyaculación precoz es otra. Y yo siempre he tenido en mente, ¿verdad?, de poder satisfacer a mi esposa antes de a mí mismo. Que por cierto, la eyaculación precoz es, sí, la disfunción sexual número 1, sobre todo en más jóvenes. Sí, exacto. Cuando tú estás pasando por momentos difíciles en tu vida, de estrés, especialmente en el trabajo, cansancio, ansiedad, depresión, que todas esas, yo entendí que en algún momento estaban. Y eso no me va a evitar tenerlas de nuevo. Porque siempre me he tratado de cuidar, siempre he tratado de comer bien, de ir al gimnasio, pero cuando me afectó yo dije, wow, espérate, la realidad es que esto es algo real y tú te sientes un poco atrapado. Pero te empieza a afectar un día y tal vez te preocupa, pero no tanto. Pero ya entonces cuando vuelve en una segunda ocasión, ¿verdad? O hay una recurrencia más frecuente, ahí me imagino que el pánico. Sí, no, la realidad, yo sí que la primera, yo entré en pánico. Okay. De la primera. Estoy casi seguro que muchos hombres se pueden identificar con ese momento, porque uno dice, ¿qué hago? ¿Me entiendes? Porque lo primero que tú piensas es que tu pareja va a pensar que tú le estás siendo infiel, claro, que tú no tienes deseo de tener sexo con eso. Y ese es el síntoma peor. O sea, cuando a mí me pasó, yo tenía ganas de tener sexo. Yo sé la importancia que es de tener sexo, pero no pude finalizarlo. Y obviamente tú buscas miles de excusas en ese momento. Sí. Cuando estás hablando con tu pareja, tú sabes, porque tú no quieres que ella se sienta mal, tú estás tratando de traer todos los demás factores que pudieran afectarnos en ese momento. Pero la realidad es que es disfunción eréctil. Sí. Y es bueno que también definamos qué es disfunción eréctil, ¿verdad? Y es la incapacidad de lograr o mantener una erección que te permita tener relaciones sexuales con penetración, ¿verdad? Puedes tener la erección, pero en algún momento entonces el pene se pone flácido o simplemente no tienes erección y punto. Entonces, sí, ese momento es un momento trágico en cualquier hombre. Porque ¿y cuál fue tu reacción en el momento? No, mi reacción es obviamente cambiar el tema. Tú sabes, estoy cansado, estoy muy preocupado. Y tú hablas de todas las cosas, pero claro, cuando tú traiste el tema de que el pene te está hablando, yo estoy tratando de hablarle en ese momento. Estamos tratando. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Ayúdame, aquí? No me dejes así, tú sabes, porque al final del día vivimos en una sociedad, especialmente el latino, machista. Yo quiero que mi trabajo se finalice y se finalice de manera correcta.
No, automáticamente empecé a buscar información. Ya obviamente yo conocía un poco del tema. Dentro de la industria farmacéutica más de 20 años, tú entiendes un poco, ¿verdad?, de todos los medicamentos que hay en el mercado. Obviamente los medicamentos como la Viagra, la Cialis llevan muchísimos años en el mercado. Y cuando comenzó la Viagra, ¿verdad?, que no era para un tema de disfunción eréctil, era para un tema cardiovascular, si no me equivoco. Ahí fue que se abrió la conversación de la disfunción eréctil, porque también antes de esto era un tabú. Te quiero preguntar, Gabriel, porque definitivamente la falta de erección es un detonante de otras cositas también y trae otros problemas sexuales, ¿verdad? Tanto individual como en pareja, sobre todo con el tema de la autoestima sexual, ¿verdad? Entonces, en esta cultura, ¿verdad?, que los hombres se les pone tanto peso al tema del sexo y que siempre tienen que estar listos para tener sexo y que cuando no tienen erección son impotentes, como se dice bien despectivamente. Y a mí no me gusta utilizar esa palabra porque le resta importancia, ¿no?, al hombre y a todo lo demás, ¿verdad? Porque podemos dar y recibir placer más allá del pene. Y sabemos que la mayoría de las mujeres, se estima que entre un 80% más o menos, la zona erógena más importante es el clítoris y no necesariamente la penetración, ¿verdad? Pero como entonces, si los hombres logran el orgasmo a través de la penetración, esto definitivamente se vuelve mucho más importante. ¿Qué área de tu sexualidad cambiaron, tanto negativo como positivo? Wow, la realidad es que yo tuve que cambiar yo, ¿me entiendes? Lo primero que tú haces es hablar con el vecino, ¿me entiendes? Y tú buscas tratamiento, obviamente fuera de una consulta médica, pero es bien difícil hacer eso. Es bien común, pero más aún cuando tú no estás tomando lo que te corresponde, lo que para ti, tratamiento lo que ideal, necesitas. Yo te puedo confesar, yo sí que hasta el día de hoy, ¿verdad?, que uno sigue teniendo estresores, que pudieran haber situaciones donde tú sabes que pudieras estar afectándose. Y yo tomo el medicamento, yo no le digo a mi esposa. Claro. ¿Sabes? Y lo estoy haciendo mal, ¿verdad? Porque yo entiendo que eso debe de ser una comunicación de ambos. Hoy estoy cansado y no me siento con la mejor potencia. Yo no creo que seamos muy pocos los que vamos al gimnasio sin tomar un pre-workout. Sí. ¿Verdad? Para mí, estos medicamentos son demasiado importantes en la vida sexual de un hombre. Y es una preparación que ellos tienen para ese momento especial con la pareja. Totalmente. Entonces, da cierta seguridad. Oh, sí, definitivamente. ¿Verdad? Entonces ahí probablemente la ansiedad reduce un poco, que junto con un tratamiento también adecuado de persona a persona, incluso de terapia sexual, porque la mayoría de las causas, ¿verdad?, tienen que ver por problemas psicológicos, como tú estabas comentando, el estrés, depresión, incluso problemas de la relación, sobre todo. Y luego físico. Me estabas diciendo que empezaste a buscar información, ¿verdad?, o con un vecino, pero yo estoy bien segura que entraste a Google y hay veces uno ahí se hace un diagnóstico. Exacto. Y más como puertorriqueño, Sí. Esa es otra crisis. No, la realidad es que obviamente probé uno de estos medicamentos que tú no sabes de dónde vienen, ¿sabes? Que el que me diga que no ha hecho algo así, y por poco se me explota la cabeza, ¿sabes? Hay que tener mucho cuidado con esto. O sea, esto fue un medicamento que tú compraste en una over the counter, en una gasolinera o en una farmacia por ahí. Y el dolor de cabeza fue tan y tan terrible, o sea que ahora tengo el problema de la disfunción eréctil que yo sé que necesito resolver, y el problema del dolor de cabeza. Seguí haciendo, obviamente, research. Estamos hablando que esto es mío, privado. Y ahí fue que me di cuenta que obviamente habían compañías que daban este tipo de servicio confidencial, porque por más
lo más impresionante es que por más conexiones que uno pueda tener, yo sé que deben de haber muchísimos hombres como yo, ¿verdad? Que todavía se le hace difícil y Hablar hablar con quien sea frente de frente, o sea, llegar al doctor y decirle, mira, no estoy teniendo erección. Sí, estoy pasando por una situación donde se me está afectando la erección y necesito resolverla de inmediato. Porque eso es lo primero que tú tratas de hacer. Entonces yo me imagino que tú querías evitar ese contacto, ¿verdad? En todo momento y como que buscar una solución o sea, te dieran una respuesta y que todo fuese tal vez en tu casa, ¿verdad? En la privacidad de Exacto, sí, porque confidencial. yo entiendo que eso es lo que queremos, ¿no? Vamos a resolver la situación, pero hacerlo de la manera correcta, pero no había Y yo creo manera. que también esa es una de las razones más comunes, por decirlo así, por la que los hombres no buscan ayuda a tiempo, ¿verdad? Entonces empiezan a automedicarse o a esperar que todo esto se... Yo creo que quizás conmigo se complica un poco más porque yo sé la importancia de no romper medicamentos. Cuando tú trabajas en la industria farmacéutica, tú pasas por muchos entrenamientos y al menos que tú no tengas un farmacéutico indicándote específicamente que puedes romper o que la pastilla está aprobada para romperse, no se debe porque la molécula de un medicamento puede estar en cualquier esquina de la pastilla. Y entonces ya yo tengo eso en mi mente. Bueno, yo no lo sabía. Sí, eso es, y la realidad es que para eso, la pastilla está hecha para eso. Si es una dosis, es una dosis. Ya. Hay a veces que el FDA aprueba que los medicamentos se rompan, pero con todo eso dice, es peligroso romper los medicamentos y que se lo haga con la ayuda de un farmacéutico, que sea el farmacéutico el que te dé la dirección de cómo romper el medicamento y tienes que tener la técnica, la pastilla debe de traer obviamente la barrita en el medio para romperse y con todo y eso no es una práctica que se debería hacer. Yo entendiendo eso, quizás más que una persona normal, estaba más asustado todavía, ¿entiendes? Porque la práctica, y yo estoy casi seguro que los que nos escuchan, romper un medicamento, mira, esta dosis quizás es un poquito mucho para ti, pero... Sí, si ya sea recetada Sí. o no. Entonces, dentro de todo, ¿verdad? Está esta parte que estábamos discutiendo sexual, que fue una frustración para ti, un problema, tal vez cambió tu relación tanto para bien, porque hay un momento en que se transforma la relación, no solo es sexo, es tal vez la vulnerabilidad que se da en este tipo de momentos, desde hablar con tu pareja, el momento del sexo también, que a la misma vez las parejas que acostumbran tener cierta comunicación de sexo y ocurre una situación como esta, son las parejas en que suelen sobrellevarlo mucho más y le sacan pues, muchos lados positivos, ¿verdad? Porque comienzan a conocerse de otra forma. Y como dije anteriormente, la sexualidad también se transforma porque hay oportunidad entonces de dedicarle esa energía a otros actos, ¿verdad? A los besos, los abrazos, Sí. más somático, el tacto, etc. Pero, anyways, otra cosa positiva fue que tú buscando información, ¿verdad? De quién te podría atender online sin que te vieran la cara, porque te hago short, ¿no? Y ¿verdad? Se te prendió el bombillo y también fue de inspiración, ¿verdad? Para entonces decidir crear The Zeus Health. Oh, sí, yo recuerdo exactamente dónde yo estaba cuando pasó ese momento, porque cuando tú sientes una necesidad y te sientes con las manos atadas, porque lamentablemente en Puerto Rico no tenemos todo el acceso que pudiéramos tener, ¿verdad? Por las razones que sean, pero hay muchos servicios que queremos y no podemos. Lo mismo pasa con Amazon. Muchas veces nosotros queremos ordenar algún artículo de Amazon que verdaderamente y no lo envían a Puerto Rico y eso para mí siempre ha sido una frustración. Entonces tuviste en internet que habían compañías de telemedicina, ¿verdad? Telemedicina. Clínicas de salud Y farmacia. online que atendían básicamente por internet, te enviaban todo a la casa, tú no podías conseguir ese tipo de servicio en Puerto Rico y ahí fue que dice, mira, ¿sabes qué? Hay un montón de gente como yo
teniendo disfunción eréctil u otras condiciones, ¿verdad? Porque también el tema de salud mental está súper estigmatizado y todo. Y entonces ahí dijiste, pues vamos a lanzar Deseus. ¿Y qué es Deseus? Bueno, Deseus es la primera y única plataforma online que ofrece servicios de consulta y farmacia. La realidad es que hemos trabajado bien fuerte, ¿verdad? Y es algo que ya cumplimos 4 años desde que se comenzó con esa idea. Y el equipo de trabajo ha sido increíble, ¿verdad? Desde Heriberto como director médico, el farmacéutico, Tania, que también es su hija, que también es farmacéutico, Gilmar. Tenemos 3 farmacéuticos dentro de la compañía, más el equipo de tecnología, pero ha sido mucho trabajo, mucho esfuerzo para poder llevar la compañía al pueblo de Puerto Rico y que pueda tener acceso a lo que es hoy día Deseos. Pero es más fácil, tú sabes, que puedas entrar en el internet, hacer una consulta virtual, te puede tomar quizás unos 15 minutos completar a tu tiempo. No tienes que esperar por un médico, no tienes que esperar por una cita. Tú completas el formulario de tu historial médico. Y entonces con ese formulario, una vez tú lo finalices, pasa eso donde el doctor, que es que lo evalúa. Y entonces, en el caso de disfunción eréctil, nosotros estamos ofreciendo la consulta totalmente libre de costo. Y si no cualificas porque tienes unas condiciones que nosotros entendemos, ¿verdad? El director médico Heriberto es el que toma esas decisiones, que necesitas ver un especialista, necesitas ver un neurólogo, un cardiólogo, pues obviamente hacemos ese referido, pero no le cobramos nada al paciente. Sí. Al menos que no cualifiques para el medicamento, entonces que se le... Gabriel, esto está bien bueno también para las personas que no tienen plan médico. Sí. Porque hay muchas personas en Puerto Rico que tal vez están en este gap, que no cualifican tal vez para la reforma de salud, pero tampoco ganan lo suficiente como para pagar un plan médico privado y el trabajo que tienen no se los da. Pero qué bueno que por esa parte también tenemos al doctor Heriberto Barreto. Heriberto es el director médico de Deseus Health, ¿verdad? Y es especialista en medicina interna. Entonces, también yo te quería traer, Heriberto, porque muchas veces cuando la gente piensa en un problema con el pene, piensa en urólogo, ¿verdad? Y el médico, ¿verdad? ¿Cómo se le dice? El médico de cabecera, ¿verdad? El médico primario. El primario probablemente es el que tal vez tú tienes más contacto, que está mucho más accesible y que en realidad puede ayudarte, ¿verdad? A definir un tratamiento adecuado para la disfunción eréctil. Así que, claro. Bienvenido. Gracias por tenernos aquí en la mañana de hoy. Pues mira... Y Heriberto, yo quiero que tú expliques todo esto de la disfunción eréctil como si estuviésemos aquí en la sala de casa. En palabras sencillas. Sí, en palabras sencillas para que todo el mundo lo pueda entender bien. Claro. El rol de los médicos primarios en el diagnóstico correcto de la disfunción eréctil es esencial, porque la disfunción eréctil puede estar relacionada tanto por problemas médicos como por problemas psicológicos, ¿verdad? Como el ejemplo que mencionó Gabriel. Así que ese primer contacto con tu médico de cabecera, que es la persona con la que tú tienes confianza, que te conoce, que ya tiene un perfil tuyo como médico, o este médico primario, ¿verdad? O este médico generalista o internista que te ve por primera vez, va a ser bien meticuloso tratando de obtener toda la información que necesita médico, clínica y de la parte de salud mental para poder hacer un diagnóstico apropiado de la disfunción eréctil, el nivel de disfunción que tiene, y de ahí entonces establecer cuál va a ser el tratamiento y hacia dónde nos vamos a mover en torno a la toma de decisiones, ya sea en torno a la evaluación y en torno al tratamiento. Así que definitivamente, ¿verdad? Es un médico primario, un médico generalista o internista quien hace esa primera evaluación, y es importante que los pacientes pues entiendan esto, ¿verdad? Porque a veces piensan en el urólogo, pero la cita del urólogo está para 9 meses, para 1 año para verlo. Imagínate, estar 9 meses esperando a que te evalúe un especialista. Exacto. Es difícil. Así que ahí comienza todo. La disfunción eréctil es más común de lo que la gente piensa, ¿verdad? Entre 20 y 40 años pudiéramos
hasta tener entre un 10 y un 15% de personas que tengan disfunción eréctil. Pero una vez tocamos los 40 años, va subiendo. Hasta un 40% de los pacientes tiene algún grado de disfunción eréctil, en donde quizá un 8, un 10% pudiera ser disfunción severa y el resto puede ser una disfunción moderada, una disfunción leve. Así que a veces... O sea, dijiste que a partir de los 40 años, ¿qué por ciento? 40%. 40%. 40%. Y mientras va a subir en cada década, ¿verdad? Va aumentando un 10%, Un 10%, más. así Esto que a los quiere 50 decir que a los 50, el 50% de los hombres va a estar experimentando este tipo de episodios, a los 60 un 60%, a los 70 un 70% y... Claro. Por lo menos un grado de disfunción eréctil, ¿verdad? Que la severidad va a depender de otros factores de riesgo. Esta información salió de un estudio bien interesante que se hizo en los 90, ¿verdad? Que se llama el Massachusetts Male Aging Study. Y es donde por primera vez, ¿verdad? Empiezan a describir con más detalle, ¿verdad? Los factores y la importancia, ¿verdad? De mirar la disfunción eréctil como que es un problema médico que afecta a los hombres. Así que de ahí en adelante, ¿verdad? Como tú mencionaste, en el 98 es cuando sale por primera vez la Viagra, ¿verdad? Eso fue un medicamento breakthrough que vino a cambiar la vida de los hombres y de las mujeres, ¿verdad? Y de ahí en adelante empieza esta conversación de la importancia de tratar la disfunción eréctil. Entonces, ¿verdad? Se ha ido estudiando que para poder tener una erección apropiada, ¿verdad? Tienen que haber múltiples factores que deben estar alineados en el proceso. Así que para que un hombre tenga una disfunción eréctil saludable, ¿verdad? Una función sexual o una erección fuerte y sólida, ¿verdad? Debe tener su sistema vascular funcionando bien, así que el flujo de sangre al pene debe estar apropiado. Debe tener su sistema nervioso funcionando bien, ¿verdad? Así que un ejemplo de algunos pacientes que tienen problemas de dolor crónico de espalda porque tienen nervios pinchados en la columna vertebral, los pacientes que tienen diabetes, que tienen neuropatía, esos pacientes pueden ser pacientes que tengan disfunción eréctil. Obesidad. Los pacientes que tienen obesidad, los fumadores, ¿verdad? Y la parte emocional, ¿verdad? Que es una parte bien importante porque cuando tenemos estrés o tenemos ansiedad, ¿verdad? En nuestro cuerpo tenemos un sistema que se llama Flight or Fight, Rest and Digest, ¿verdad? Así que cuando tenemos ansiedad tenemos esa sensación de huir y defendernos. Así que nuestro cuerpo se concentra en que funcionen los órganos vitales. Así que como la erección no es, ¿verdad?, algo que nos puede proteger en una emergencia, pues eso pasa a ser secundario. Así que la ansiedad es un causante de que, mira, el cuerpo dice, la erección no es lo importante ahora. Sí. Vamos a poner a que nuestro corazón funcione bien, que nuestra vida... Y todo el mundo reacciona diferente al estrés y a la ansiedad. Exacto. ¿Verdad? A la mayoría de las personas también los episodios de estrés les reducen el deseo sexual. Que eso es otra cosa que también se puede combinar, porque cuando entonces tú no estás teniendo una erección, también comienzas a perder las ganas de tener sexo. Entonces, muchas veces también lo que sucede es que se involucran en una relación sexual, aceleran el llegar a la penetración más rápido, ¿verdad? Por miedo a que el pene se vuelva flácido. Entonces no están lo suficientemente excitados, ¿verdad? En ese momento. Así que eso es otra cosa bien importante que quiero dejar saber, que cuando se están teniendo tal vez este tipo de episodios, que no todos son graves porque hay algunos que son transitorios, que quiero que expliquemos eso un poquito. Intentemos llegar a altos niveles de excitación, ¿verdad? En una escala del 0 al 10, permítete estar por lo menos por encima del 8. Así que ese juego previo es bien importante para llegar a esos niveles. ¿Cuándo es transitoria? Sí. Una vez tú tienes el primer episodio de disfunción eréctil, eso crea, ¿verdad? ¿Ansiedad? Una ansiedad increíble. Y eso, el término en inglés, ¿verdad?, es performance anxiety, ¿verdad? Y una vez tú tienes esa ansiedad a ejecutar, es una bolita de nieve. Cada vez que te ocurre es peor. Claro. Y entonces ya tú vas al encuentro sexual pensando, wow, ¿funciono o no funciono? ¿Voy a estar bien? Entonces ya eso te genera un estrés
y probablemente no te permite fluir en el proceso de la verdad Claro. de la intimidad. Así que cuando miramos la disfunción eréctil por edad, ¿verdad? Las causas más comunes en los pacientes jóvenes usualmente está relacionado con esto: performance anxiety, uso de drogas, el uso de, ¿verdad? de falta de conocimiento y educación falta de sexual. conocimiento, el abuso del alcohol, ¿verdad? Que es algo bien común. Ya cuando vamos aumentando en edad, existen un montón de enfermedades que están relacionadas con la edad, ¿verdad? Y ya entonces, pues ahí empezamos a ver pacientes que su problema de disfunción eréctil es multifactorial. Así que ya hay una parte somática, médica, junto con la parte médica, que está afectando la disfunción sexual. Así que por eso es que en la gente joven es tan importante esa evaluación apropiada para nosotros saber, ok, esto es una cuestión emocional o esto es una cuestión médica que tenemos que abordar, ¿verdad? Sí, porque como comencé diciendo, el pene intenta hablarnos. Claro. Y puede ser un asunto emocional, como puede ser entonces un asunto de salud física. Y sí, hay ciertos tratamientos que quiero que hablemos, pero ciertamente estos tratamientos son como una curita al problema. Exacto. ¿Verdad? Porque atienden el problema localizado. Pero ese problema se está dando por otras cosas, entonces, que también hay que atender. Y muchas veces está relacionado entonces con el estilo de vida que estamos teniendo, porque las causas más comunes, ¿verdad?, en cuanto a la salud física es la diabetes, la obesidad, que nosotros vivimos en una sociedad que la mayoría de nosotros los puertorriqueños está obeso, problemas de presión, ¿verdad?, alta, colesterol, o sea, son cosas que, como uno dice, están chorretas por ahí. Sí, sí. Sí, cada una de esas cosas que tú mencionaste afecta la erección de manera diferente. Para que haya una erección apropiada, ¿verdad? Tiene que haber, ¿verdad?, la producción de un producto, ¿verdad?, que se llama óxido nítrico. Y eso tiene un efecto a nivel del pene que hace que las arterias, ¿verdad?, se dilaten y el pene se llene de sangre, ¿verdad? Así es como una esponja. Es como una esponja en donde tiene las arterias que son por donde entra la sangre y tiene las venas por donde sale la sangre. Así que ese producto, ¿verdad?, el óxido nítrico, lo que hace es abre las arterias por donde llega la sangre, pero cierra la salida. Así que y eso es lo que provoca la erección. Eso es lo que provoca la erección, ¿verdad? Pero tiene que estar ambas cosas funcionando bien. La entrada de sangre y la puerta por donde sale la sangre tiene que estar cerrada. Sí, esas válvulas. Esas válvulas. Pues, ¿qué pasa? Eso ocurre porque nosotros, ¿verdad?, tenemos unas células alrededor de las arterias del pene que hacen que cuando están en contacto con el óxido nítrico, ¿verdad?, se dilatan. Y cuando hablamos de obesidad, cuando hablamos de las drogas, cuando hablamos de pacientes que tienen deficiencia de testosterona, esas sustancias disminuyen y más que nada esas células que reaccionan a esa sustancia pierden la capacidad de funcionar, ¿verdad?, apropiadamente. Así que en un paciente, por ejemplo, algo que es bastante común y a veces pasa desapercibido es la prediabetes. Aquí, si el paciente tiene el azúcar alta y todavía no llega a diabetes, no pasa nada. Y la gente no sabe que tener prediabetes ya te predispone a tener enfermedad vascular, que una de las enfermedades vasculares te incluye la disfunción eréctil. Así que el tener diabetes o prediabetes, que obviamente eso está directamente relacionado con la mala alimentación, con los malos estilos de vida, la obesidad. La obesidad, cuando uno tiene mucha obesidad, ¿verdad?, puede haber un cambio en las hormonas y en ocasiones hay algunos pacientes obesos que tienen unos niveles altos de estrógeno, ¿verdad? Y eso también puede tener un efecto a nivel de la erección. Así que mantener un peso saludable es súper importante. El alcohol, que es probablemente una de las drogas más utilizadas dentro de la sociedad, ¿verdad? El alcohol en dosis bajas a veces los pacientes lo utilizan para relajarse y sentirse mejor y poder... Sí, para perder el miedo. Para perder el miedo, y 1 o 2 traguitos te hace sentir bien y puedes tener una relación sexual placentera, pero si se te va la mano, el alcohol es tóxico a esa función a nivel arterial, así que el exceso de alcohol te puede causar
disfunción eréctil. Así que si se te va la mano con los palitos, probablemente cuando quieras tener intimidad no vas a poder. Sí, y esa es una de las preguntas que tenemos. ¿Cómo afecta el consumo de alcohol a la función del pene, ¿verdad? En el sexo, es lo que estabas explicando. Sí. Y que mencionamos, a veces un poquito de alcohol te ayuda a soltarte, a lograr perder el pacho, ¿verdad? O perder las inhibiciones. Sí. Y ciertamente también algunas personas retrasa ese proceso de eyaculación. Y por eso el tema del uso del alcohol antes de tener relaciones sexuales es más común en gente más joven. Sí. Pero también puede hacer que se pierda la erección. Claro. Y también el tema de la sensibilidad y el camino al orgasmo. Entonces, cuando la persona está penetrando ya por mucho tiempo, ¿verdad? Se enfoca también cuándo va a llegar al orgasmo, y cuando nos enfocamos en el orgasmo o, por ejemplo, en la erección, las probabilidades de no tenerlas crecen. Claro. Definitivamente. En el consumo de alcohol hay dos pacientes bien importantes. Está el paciente que toma alcohol ocasionalmente y que le puede ocurrir esto, pero también están las personas que toman alcohol frecuentemente, ¿verdad? Que es lo que nosotros le llamamos, el que tiene la barriguita de cervecero, que se da 7, 8, 10 cervezas todos los días, que se da un palito. La persona que toma alcohol diariamente no solamente va a tener un episodio de disfunción eréctil aislado, sino que puede tener disfunción eréctil permanente, porque las personas que toman alcohol crónicamente le aumenta una enzima que hace que la testosterona se convierta en andrógeno. Así que una persona que toma alcohol crónicamente en cantidades grandes, esa persona va a tener, ¿verdad? La circunferencia abdominal grande, en ocasiones a veces pierden masa muscular. Eso ¿verdad? Son características bien clásicas cuando tú ves a alguien que como uno le llama, que es un borrachón, ¿verdad? Que toma alcohol con frecuencia. Esa persona pierde masa muscular, en ocasiones le salen un poco de seno, que tú puedes ver, que tú dices, oye, el pecho de este hombre no es un pecho normal, tiene su barriguita de cervecero. Esos pacientes están aromatizados, que es como el término médico que se utiliza, y es que sus niveles de estrógeno están mucho más altos de lo que deberían, así que empiezan a desarrollar características femeninas, y dentro de esas características femeninas, la disfunción eréctil es una de ellas, ¿verdad? Porque su testosterona no está funcionando ni está en las dosis óptimas como debería. Y ahora que mencionas la testosterona, ¿verdad? Una hormona, ¿verdad? Por decirse así, que la hormona masculina. Y cuando los niveles de cortisol aumentan, que es cuando estamos en estrés, se reduce la producción de testosterona. Sí. Más allá de regular tal vez nuestra respuesta o función sexual, la testosterona, ¿qué otro efecto tiene en el cuerpo del hombre o de la persona con pene en específico? Ok. Siempre ligamos la palabra testosterona con los hombres, pero realmente tanto las mujeres como los hombres tenemos testosterona, al igual que los hombres tenemos estrógeno. La hormona predominante en el hombre es la testosterona y en la mujer es el estrógeno, pero ambos tenemos cantidades pequeñas de la otra hormona. La testosterona es probablemente la hormona más importante para nosotros mantener la masa muscular, para mantener nuestros niveles de energía altos, ¿verdad? Los niveles de testosterona ayudan con el sueño. Con la concentración. Con la concentración. Las características masculinas se desarrollan gracias a la testosterona. Así que por eso es que los hombres, ¿verdad? Que van al gimnasio, ¿verdad? Muchos atletas que abusan de la testosterona, porque la testosterona te aumenta la masa muscular, te aumenta la fuerza, te aumenta la explosividad. Y eso es algo que vamos perdiendo mientras uno va aumentando en edad, ¿verdad? Y una vez uno alcanza los 30 años, de ahí en adelante, uno empieza a perder aproximadamente un 1% de testosterona por año, ¿verdad? Así que estamos hablando que a los 40 años hay un 10% menos de testosterona. Ahora, hay ciertos estilos de vida que aceleran, ¿verdad?, la disminución de la producción de testosterona. Así que probablemente a veces podemos ver quizá una persona de 35 años con unos niveles de testosterona de una persona de 60. Y es porque no hacen ejercicio, porque tienen una mala alimentación, porque no duermen bien. Los pacientes que tienen apnea del sueño es un factor bien importante en la producción de testosterona.
Cuando nosotros dormimos, ahí es que el cerebro, ¿verdad? No sé si la palabra es correcta, ¿verdad? Pero se regenera, sí. ¿verdad? Cuando yo no duermo bien, yo no funciono. O sea, yo no me puedo concentrar, yo no tengo energía. Y definitivamente no duermo bien y yo creo que me bajan los niveles de testosterona. Pero acabas de mencionar, yo creo que es la recomendación más importante, ¿verdad? Siempre nos enfocamos en el remedio rápido, porque pues todo puede cambiar, pero nuestra sexualidad a ese no le damos oportunidad de que cambie. Y este primero es el cambio de estilo de vida. Cuán importante es, ¿verdad?, mantener una dieta saludable, hacer ejercicio, el tema de la salud mental, que es súper importante. Así que yo creo que ese es el primero que nos tenemos que llevar, ¿verdad?, porque va a prevenir muchas otras condiciones. Pero quiero hablar también de los medicamentos que son súper conocidos, y otra de las preguntas que tenemos es, ¿debo tomar medicamentos para la disfunción eréctil todos los días? Una vez te llega un paciente, ¿verdad? Uh-huh. Este paciente tiene los síntomas de disfunción eréctil, entró a la plataforma de DSEU, se registró y llenó todo su perfil médico. Tú lo recibes, tú haces el análisis, ¿verdad? Y por alguna razón, pues le recetas algún medicamento. ¿Cuándo es que se toman todos los días y cuándo no? Ok. Siempre la primera intervención de parte de todos los médicos va a ser tratar de mejorar el estilo de vida. El estilo de vida, ¿verdad? Y hay muchas cosas que los pacientes pueden ir haciendo para mejorar, aunque sea un poco, en cada uno de esos detonantes que causan disfunción eréctil, para tratar de mejorar. Pero definitivamente, ¿verdad? Hay pacientes que sí necesitan tratamiento, incluso pacientes jóvenes, ¿verdad? Y en esos pacientes, pues va a depender de las necesidades de cada paciente, ¿verdad? Porque existen medicamentos que se pueden utilizar de manera diaria, existen medicamentos que se pueden utilizar 1 hora antes de la relación sexual, ¿verdad? Como el sildenafil, que como estaba diciendo Gabriel, ¿verdad? Que ese tiene tal vez un efecto más rápido. Más rápido. Pero volvemos al tema del efecto psicológico, que Gabriel no se lo dice a su pareja. Exacto. ¿Entiendes? Porque eso es otra cosa que también tenemos que ir cambiándonos el chip. Nos han enseñado de que el sexo espontáneo es el mejor sexo. Incluso en las películas, en la música, todas las imágenes que presentan es 2 personas con un deseo sexual muy similar a la misma vez y con la misma intensidad. O sea, y que el sexo ocurre de la nada, ¿verdad? Y en el sexo planificado o preplanificado también hay mucha acción y mucho placer. Y no nos hemos dado cuenta, pero el 80% de las veces que nosotros tenemos sexo en nuestra vida, lo preplanificamos. Claro. Incluso desde el principio de la relación. Y traigo el principio de la relación porque siempre, pues, las relaciones sexuales, ¿verdad?, cambian con el tiempo, sobre todo en parejas a largo plazo. Lleva 16 años. 17 ya. 17 años. Y al principio de la relación, la frecuencia sexual puede que sea mayor, luego reduce, que es donde definitivamente nos debemos enfocar en la calidad, y no en la cantidad, como ciertamente sucede. Así que es bien importante que nosotros aprendamos a que en ese momento, antes de planificar el sexo, cuando ya estamos pensando en el sexo, es una oportunidad para comenzar ese juego previo, incluso sin tacto, sin nada por el estilo, porque al principio de la relación siempre decíamos, no, es que antes era espontáneo. ¿Espontáneo de qué? Pues si tú me llamabas, ¿verdad?, para invitarme a salir, tú te preparabas, yo me preparaba, yo escogía mi ropa interior, después uno salía a comer. O sea, ya uno sabe a lo que iba.
ya uno iba preparado mentalmente. Ya incluso en el date o de camino, ya uno está preparando la situación. O sea, espontáneo no era. O sea, es totalmente planificado. Entonces, ¿ves cómo? Tal vez no lo vemos así y eso definitivamente afecta o es entonces una preocupación, ¿verdad? En ese sentido. Ok, entonces, ¿cuándo es todos los días? Dependiendo del paciente. Claro, dependiendo del paciente. Es raro que un paciente, aunque puede ocurrir, ¿verdad? Es raro que un paciente mantenga, ¿verdad? Relaciones sexuales a diario, ¿verdad? Y la mayor parte de los pacientes... Qué bueno que lo dices. No es tan común, no es tan común, ¿verdad? Obviamente porque tiene que haber una preparación de ambas partes, ¿verdad? Sí. Y no ambas partes necesariamente todos los días van a estar aptos para tener intimidad. Así que en la mayor parte de los casos estos medicamentos se utilizan, ¿verdad? Cuando hay una preparación, cuando el paciente, aunque el medicamento como el sildenafil funciona bastante rápido, ¿verdad? Y el paciente una vez lo utiliza, ya en 20 minutos, media hora tiene el efecto. Preferiblemente debe tomarlo una hora antes, ¿verdad? Y el efecto aproximadamente es 8 horas. Hay medicamentos, ¿verdad? Como el tadalafil, que es el equivalente a lo que era el medicamento original Cialis, que ese medicamento puede durar hasta 36 horas. Así que no es que el paciente va a tener una erección de 36 horas, sino que durante 36 horas pues, está listo. Claro. Y si tiene la estimulación apropiada, puede tener una erección. Así que básicamente ya el cuerpo está enviando sangre oxigenada a esa área para que cuando entonces te toque pueda funcionar. Están los medicamentos, pero hablamos del estilo de vida, ¿verdad? Estos medicamentos los más comunes son Viagra, Cialis y ¿cuál otro? Básicamente esos son los dos principales que tenemos disponibles orales, aunque hay otras opciones, ¿verdad? Pero en medicamentos orales son los dos más comunes. Existen otros tipos de tratamientos para la disfunción eréctil, ¿verdad? Pero ya hay, es para pacientes de otro nivel, ¿verdad? El paciente que tiene una disfunción eréctil total, que pudiera estar relacionada, ¿verdad?, con una diabetes crónica, con una enfermedad cardiovascular severa, pues en esos pacientes en ocasiones pueden utilizar unas inyecciones que aumentan el flujo de sangre al pene. Hay un tratamiento de ondas también, está la bomba de succión. Exacto, la bomba de succión, que eso ya no se usa tanto porque se utilizaba antes de que llegaran estas medicinas. Ahora, pues obviamente también están las opciones de los implantes, ¿verdad?, que son bien efectivos y los pacientes pues le agrada, pero esos son procedimientos invasivos, procedimientos severos, ¿verdad? Que entonces estos pacientes son los que ustedes tal vez identifican que tienen definitivamente que referirlo a otros especialistas. A un urólogo. Pues mira, pero mientras tanto, los que sí son condiciones, ¿verdad?, un poco más comunes que se pueden tratar, que tal vez no son de suma gravedad, tú decide hablar con el paciente, ¿verdad?, ya sea online o por teléfono, y le envía directamente la receta a la farmacia. Claro, parte de la evaluación del paciente a través de internet es que el paciente, mientras está llenando toda su información, está llenando un cuestionario médico igual al que llenaría en una oficina médica. Es como si tuvieras el médico frente a ti haciéndote las preguntas. Y durante ese cuestionario se le preguntan todo lo que es la parte del historial médico, pero se le hace una evaluación paso a paso para identificar cuáles son los factores de riesgo de ese paciente. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente queremos saber si ese paciente tiene disfunción eréctil y qué tipo de disfunción eréctil tiene, sino que queremos también clasificar ese paciente si es un paciente apto para tratarlo a través de telemedicina o es un paciente que simple y llanamente, ¿verdad?, nosotros le vamos a decir, mire, usted es un paciente complicado, usted es un paciente con múltiples enfermedades, usted necesita ver un médico cara a cara. Usted necesita ver a un cardiólogo, usted necesita ver a un endocrinólogo, usted necesita ver el urólogo, ¿verdad? Y ese es un paciente que probablemente nosotros vamos a atender a través de la plataforma, pero altamente probable, hasta que no tenga una evaluación completa, ese paciente probablemente no sea candidato a enviarle medicamentos a través de internet, sino que es un paciente que tiene que ir a tener una evaluación completa y apropiada, ¿verdad? Y probablemente la plataforma no está diseñada para esos pacientes. La plataforma está diseñada para pacientes, ¿verdad?, que sabemos que tienen bajo riesgo y que, ¿verdad?, como Gabriel, que es un hombre saludable, que no tiene problemas médicos mayores y que simplemente él tuvo una disfunción eréctil, ¿verdad?, por un performance anxiety, ¿verdad?, y que en ese momento era un paciente ideal para poder enviarle tratamiento a través de la plataforma porque no
no tenía riesgos a su salud, enviarle tratamiento. Claro. Así que el enfoque de la plataforma es ese, es clasificar ese paciente y saber si se puede o no se puede. No todos los pacientes van a poder recibir tratamiento a través de la plataforma. Que cuando dice enviar tratamiento a través de la plataforma, es que esos medicamentos te lleguen directamente a tu casa. Claro, claro. Un médico va a evaluar, va a tener la interacción con el paciente, va a evaluar el expediente, va a tener la interacción. Y si el paciente es candidato, se le envía la receta directo a la farmacia de Zeus. Y la farmacia de Zeus, ¿verdad? Los farmacéuticos procesan la receta como cualquier otra farmacia y se envía, ¿verdad? En un empaque, ¿verdad? Discreto, ¿verdad? No va a decir, el empaque no va a decir, ¿verdad? Lo que tiene ni estas cosas, ¿verdad? Y se le envía directamente, así que el paciente que a mí eso me parece súper chévere porque me imagino que te pudo haber pasado a ti, ¿verdad? No tan solo te da bochorno presentarte cara a cara y contarle a tu doctor lo que te está sucediendo, ¿verdad? Porque uno está aceptando que definitivamente algo está fallando. Pero también buscar esos medicamentos en cualquier farmacia. O sea, yo me imagino también, o sea, esto es un issue de los hombres. Te atiende una mujer, ¿verdad? Como asistente técnico de farmacia, una licenciada farmacéutica, te está entregando los medicamentos, sabe para qué eso. Así que eso, pienso yo que en algún momento también... yo creo que eso fue el detonante mayor porque, y Heriberto yo sé que tiene muchísima experiencia en eso, pero cuando nosotros comenzamos a hablar sobre la idea de fundar Deseos, yo le pregunté a varios de mis amigos médicos, me decían, yo tengo pacientes que me esperan en el parking del carro. Y ahí es que me piden la receta. Sí. So, la realidad es que, como Heriberto bien menciona, ¿sabes? Si se puede lograr una consulta completa y enviarle lo que el paciente necesita, yo entiendo que es la manera correcta, porque estos tienen sus riesgos. Claro, no son medicamentos, no son para todo el mundo. No es para todo el mundo, y tiene diferentes dosis también. Sí, pero definitivamente es una opción para quien le preocupa, ¿verdad? Su privacidad, porque es sumamente entendible y no solamente para la disfunción eréctil, ¿verdad? El tema de infecciones de transmisión sexual que están sumamente estigmatizadas, claro. que eso es otra también oportunidad, ¿verdad? ¿Verdad? Ustedes hacen también los referidos a los laboratorios para las pruebas de infecciones de transmisión sexual. No hemos comenzado, pero estamos muy pronto a finalizar esa parte porque entendemos que también es algo súper importante también que se le puede ofrecer a la población de Puerto Rico. Estabas hablando del ejemplo de los pacientes que no quieren ir a la farmacia. O sea, yo tengo un paciente que le envío todas sus medicinas de seguimiento y él me dice, la receta de la Viagra, dame la manual, no me la envíes electrónica a la farmacia. Dame la manual porque yo voy a otra farmacia donde no me conocen. Porque a esa farmacia donde yo busco usualmente mis medicinas, ¿verdad? Todo el mundo me conoce, todo el mundo conoce mi familia, todo el mundo conoce mi esposa y yo no me siento cómodo pidiendo la receta del medicamento. Así que eso es... Sí, se adapta a tus necesidades. Sí. Y quiero como que volver a cerrar porque hablar rapidito de ¿cuáles son estos síntomas más comunes, verdad? ¿Cuáles son los que ellos describen? Porque yo imagino que empiezan timiditos. No hay mucho que te digan en ese historial médico. El tema de la disfunción sexual, usualmente somos los médicos, por lo menos en mi práctica. Lo más común es que yo le pregunto a todos los hombres. O sea, yo creo que la sexualidad es algo súper importante en la salud del hombre. Y cuando yo evalúo a un hombre, no importa la edad, yo le pregunto sobre la sexualidad. Y si el paciente está abierto a hablar del tema, pues continuamos con la conversación. Si el paciente simple y llanamente no quiere hablar del tema, pues mira, lo respetamos y seguimos. Y mi experiencia es que no importa la edad, no importa, el paciente siempre quiere hablar del tema y siempre quiere ocultar la posibilidad de poder, ¿verdad?, tener intimidad. Así que... Pero también es bien importante, Heriberto, el tema de esa confianza que se desarrolla con el médico, ese bonding, ¿verdad? Y cuando yo atiendo parejas o individuos para temas de sexualidad, ¿verdad? Porque eso me buscan, quieren atender una situación o mejorar su vida sexual. Una de las cosas que yo les menciono del objetivo de esa primera entrevista inicial es el tema de la química. ¿Por qué? Porque estas personas a mí me están diciendo cosas que probablemente no se las han dicho a nadie, tampoco a su pareja,
Así que el tema del bonding es un factor bien importante para que esa persona se pueda abrir y me dé todos los datos necesarios para entonces uno poder ayudarlo o ayudarlos. Que esa es otra cosa. Hay también doctores que son unas máquinas, ¿verdad? Sí. Porque obviamente hay muchos pacientes y no, maybe ese tacto, ¿verdad? El eye contact, etcétera, no se da y tal vez no permite que el paciente se sienta cómodo. Se sienta cómodo. Es un tema que no importa la edad, siempre causa un poquito de incomodidad y definitivamente uno tiene que tener cierta empatía con el paciente y saber abordarlo apropiadamente y hacerle preguntas abiertas, no hacerle preguntas directas, ¿verdad? Usualmente yo empiezo haciéndole preguntas como que, mira, ¿cómo está, verdad? La parte de las relaciones sexuales, ¿cómo está eso, verdad? Y hago como que preguntas abiertas para que ellos, y de ahí yo identifico si realmente el paciente quiere o no quiere hablar del tema. El paciente que está interesado te lo hace seguir, solamente con los gestos de la cara te hace entender de que sí, que está interesado en hablar del tema. Y de ahí en adelante, ¿verdad? Es bien interesante porque cada paciente tiene su historia, cada paciente tiene su situación particular, su situación de pareja, su situación de salud, y hay que ir, como tú mencionas, hay que dedicarle tiempo al paciente y hay que ir paso a paso tratando de ayudarlo. Me gusta y por eso también quiero, antes de pasar a unas recomendaciones, quiero asegurarme de que sus preguntas están contestadas, así que quiero saber si hay alguna otra preguntita que me puedan enviar por el chat. Perfecto. Pues mientras tanto, yo voy a hablar sobre unas recomendaciones que yo creo que son bastante importantes. A veces nos ayuda a identificar qué es una situación transitoria, ¿verdad? O que es un poco más severo. En los momentos en que te está faltando la erección, ¿verdad? Porque si solamente se te está dando cuando vas a tener la penetración, pero tú tienes erección cuando te masturbas a solas, ¿verdad? O cuando te están haciendo sexo oral, pues definitivamente hay que identificar por qué en ese momento a ti tú estás teniendo este episodio. Porque la erección se está dando, pero no se está dando en ese contexto, ¿verdad? Eso tiene también mucho que ver el tema de cómo está la relación, ¿verdad?, de pareja en ese momento. Otra es que estimular un pene flácido es un error, ¿verdad? Y ahí viene la desesperación del tacto, de intentar uno excitarse. Así que eso definitivamente distrae. Y esa obsesión que uno le pone a la erección es lo que hace que probablemente esa erección tampoco llegue. Hay otra preguntita, la tengo por aquí en el chat. Medicinas naturales. Medicinas natural, ¿es recomendable? Hay que evaluar cada caso a caso, ¿verdad? Existen muchos productos, ¿verdad?, que pueden ayudar a mejorar los niveles de testosterona. Existen productos naturales que te ayudan a relajarte y quizá trabajar con ¿verdad?, con estos episodios de ansiedad, ¿verdad?, en la ejecución, que te pueden ayudar. Existen productos naturales que ayudan obviamente con la obesidad, ¿verdad? Así que los productos naturales siempre son buenos, pero yo creo que cada producto natural que uno vaya a utilizar para una condición médica, debe haber una evaluación y debe haber una discusión realmente con un médico, porque, ¿verdad?, tenemos que ver que no haya... un término que a mí me gusta usar mucho es que la diferencia entre un veneno y una medicina es la dosis, ¿verdad? Y a veces te dicen, tómate un té de tal hierba, pero no te dicen, son 5 hojitas, son 8 hojas, son 8 onzas de agua, son 4, son media hora en el fuego o 10 minutos.
Y tú te puedes tomar un té algo que te pudiera ayudar, pero si no lo preparas apropiadamente pudiera ser tóxico, ¿verdad? Existen tés por ahí que son tóxicos al hígado, que son tóxicos a los riñones. Así que por eso es que esta discusión de las cosas naturales, aunque sí yo creo que muchas de ellas son efectivas, debe haber, ¿verdad? No debemos de tomarlo, déjame buscar en internet a ver qué hay y voy a empezar a tomarlo, sino que debe haber esa discusión con un profesional hay de la cosas salud. que funcionan, claro, ¿verdad? Pero vamos a hablarlo entonces con el médico también. Y no es natural, pero lo pintan tal vez como natural y lo venden over the counter, ¿verdad? Las famosas pepas. Claro. ¿Qué ingredientes tienen esos medicamentos? Qué bueno que traes ese tema. Es un tema súper importante porque hay un mercado negro gigante. En Puerto Rico, en Estados Unidos, a nivel mundial, de productos que supuestamente son para mejorar ¿verdad? la actividad y la erección. Se ha probado, incluso recientemente el gobierno hizo una incautación de unos lotes de un producto que se utilizaba con mucha frecuencia aquí en el mercado local, que cuando hicieron estudios del medicamento tenía Viagra. Yeah. Y el problema con estos medicamentos es que si ese medicamento tú se lo das al paciente incorrecto, le puede causar una complicación médica o hasta la muerte, ¿verdad? Bueno, a Gabriel, ¿verdad? Que te estaban dando dolores de cabeza. Sí. Y el peligro de utilizar esos medicamentos es que tú no sabes ni por los procesos que pasan a nivel de higiene, control de calidad. Son productos que los venden por ahí, tú sabes, muchas veces están en un almacén tirado, no tienen ningún tipo de control de temperatura ni nada por el estilo. Así o que, cuánto de la dosis está. O cuánto de la dosis está en Sí. Y eso es lo más peligroso. Que eso es lo más peligroso. Así que la recomendación es que, oye, tenemos las herramientas hoy día para que un paciente que tenga algún grado de disfunción eréctil simplemente busque ayuda, ¿verdad? Y reciba el medicamento y que cuando tome algo, lo tome con la tranquilidad los medicamentos para la disfunción eréctil son bien seguros, ¿verdad? Hay esta idea de que me voy a tomar un medicamento para la disfunción eréctil y me voy a morir encima de mi pareja. Esos casos, aunque ocurren y han ocurrido, es porque en la mayor parte de los casos son pacientes que están tomando esos medicamentos sin una evaluación médica. Y quizá ese era un paciente que si lo hubiese evaluado un médico, ese paciente nunca debió tomar Viagra, ¿verdad? Porque te puede bajar la presión de manera súbita. Estos medicamentos interaccionan con otras medicinas recetadas, ¿verdad? Y dicen, mira, se murió en tal sitio porque se tomó una Viagra. Ese paciente, la Viagra que se tomó, se la había recetado un médico, o se la había recetado el vecino, o se la había dado el vecino, Claro. o la compró en la barra. Sí, eso es bien común también. Antes de irse a estar con la pareja. Así que, ¿verdad? Estos medicamentos son bien seguros siempre y cuando tengan la evaluación apropiada de un médico. Súper. Y antes de cerrar, hay algo que es bien importante que mencionemos, ¿verdad? Y es el uso de la pornografía. La pornografía muchas veces funciona como un crack, ¿verdad? Nos lleva a niveles de excitación bien altos. Entonces, el problema no está en la pornografía, sino en el significado que tú le das a la pornografía, ¿verdad? Pero muchas personas creen que eso es real, que ese es el tipo de relaciones sexuales que van a tener en persona. Así que cuando no logran esos niveles de excitación como lo hacen cuando se masturban viendo pornografía, pues eso es definitivamente otro factor para disfunciones sexuales, no tan solo disfunción eréctil. ¿Por qué? Porque recuerden que el órgano más importante del cuerpo es el cerebro. Así que cuando tú estás viendo pornografía, tú estás estimulando ciertamente el cerebro mucho, pero a la misma vez tú te estás masturbando, tú estás controlando todo, ¿verdad? La velocidad, la fuerza, la lubricación, etc. Así que en realidad tú estás creando tu propia película y controlando todos los factores. Eso no sucede así en la vida real. Y sí, definitivamente las estadísticas muestran cómo los problemas de disfunción eréctil, ¿verdad?, cada vez son más comunes en personas jóvenes y cómo está también asociado al uso de la pornografía, que vuelvo y digo, el uso responsable de la pornografía trae buenos beneficios incluso para las parejas. Así que no es que estoy demonizando la pornografía. Claro. Así que
Amigos y amigas, gracias por este ratito. Yo espero que se hayan contestado todas las preguntas. Saben que estamos disponibles a través de las redes sociales en Josie Edme o el sexo nuestro de cada día.com, o también si quieren buscar más información de Zeus Health, pueden accederlo a thezeus.com. Ahí nosotros también le vamos a poner la información para que puedan acceder y saber más de ustedes. Así que muchas gracias por estar aquí. Gracias. Felicidades por la excelente plataforma, pero mis respetos de que estés hablando de la disfunción eréctil y que tu testimonio al fin y al cabo pueda ayudar a otras personas, porque como dijiste ahorita, cuando uno empieza a hablar de esto, o sea, uno va motivando a los demás a hablar de lo mismo. Y cuando le perdemos el miedo a hablar, estamos más abiertos a buscar ayuda mucho más rápido y a un tratamiento efectivo que nos permita tener las relaciones sexuales que deseamos. Pero también quiero que se lleven que cuando tengan un episodio de disfunción eréctil, en ese momento no tiene que terminar la relación sexual, ¿ok? Podemos enfocar nuestra atención en darle placer a nuestra pareja, ¿verdad? Para que termine. Y tienes otras herramientas, tienes los dedos, tienes la lengua, tienes, ¿verdad?, el tacto, tienes la voz, que hay muchas otras cositas que en ese momento podemos hacer para disfrutar de la relación sexual, porque a la misma vez hay mucho placer en el placer que uno le provoca a su pareja. Claro, definitivamente. Así que muchas gracias. Hasta aquí el tema de disfunción eréctil, pero en las redes sociales vamos a estar hablando de esto por mucho más tiempo. Así que gracias a todos por conectarse.